Yo te hago caminar de nuevo, dijo el mecánico cubierto de grasa. Victoria Sandoval, la mujer más rica de la ciudad, estalló en carcajadas desde su silla de ruedas de titanio, pero cuando él reveló quién era realmente, su risa se congeló para siempre. Victoria Sandoval ajustó el broche de diamantes en su blusa de seda italiana mientras su chofer empujaba su silla de ruedas de titanio personalizada hacia el interior del taller mecánico Hernández. El lugar olía a aceite quemado, sudor y esfuerzo honesto. Tres cosas que ella había aprendido a despreciar durante sus 42 años de vida privilegiada. Sus zapatos Louboutin de $3.000 apenas tocaban los reposapiés cromados de su silla, como si incluso en su condición se negara a estar completamente conectada con algo tan ordinario como el suelo. Señora Sandoval, Ramiro, su chofer de confianza, hablaba con ese tono de disculpa permanente que todos sus empleados habían perfeccionado. Le recuerdo que el Mercedes está en el taller oficial. Este lugar es solo temporal mientras esperamos las piezas importadas de Alemania. No me interesa tu explicación, Ramiro. Victoria respondió sin siquiera mirarlo, sus ojos recorriendo el taller con el mismo disgusto que usaría para inspeccionar un basural. Solo asegúrate de que nadie toque mi Bentley con sus manos sucias. Y quiero salir de este lugar inmundo en menos de 30 minutos. El taller mecánico Hernández era un edificio de 2 pisos con paredes de ladrillo que alguna vez fueron blancas, pero ahora exhibían las manchas del tiempo y el trabajo duro. 3 elevadores hidráulicos sostenían vehículos en diferentes etapas de reparación, y el sonido metálico de herramientas contra metal creaba una sinfonía industrial que Victoria encontraba absolutamente repugnante. Varios mecánicos trabajaban concentrados, sus uniformes azules manchados de aceite, sus rostros marcados por el sol y el esfuerzo de ganarse la vida honestamente. Pero lo que más molestaba a Victoria no era el lugar en sí, sino el simple hecho de estar ahí. Durante los últimos 8 años, desde el accidente de equitación que había destrozado su columna vertebral y la había confinado a esta silla maldita, Victoria había desarrollado un sistema perfecto para nunca tener que interactuar con gente común. Tenía un chofer, 3 asistentes personales, un equipo médico privado que vivía en su mansión y suficiente dinero para asegurarse de que el mundo viniera a ella, no al revés. «Buenas tardes», una voz masculina interrumpió sus pensamientos de asco. «¿En qué podemos ayudarla?» Victoria levantó la vista y lo que vio confirmó cada uno de sus prejuicios. El hombre que se acercaba era un mecánico de aproximadamente 35 años, con el cabello negro ligeramente largo, una barba de 3 días que necesitaba urgentemente un afeitado profesional, y un uniforme azul tan manchado de grasa que parecía que nunca había visto una lavadora. Sus manos estaban cubiertas de mugre mecánica, y llevaba una llave inglesa colgando de su cinturón como si fuera una espada. Pero lo que más irritó a Victoria fue su sonrisa. Era genuina, cálida, el tipo de sonrisa que sugería que este hombre realmente disfrutaba su trabajo y su vida, a pesar de ser obviamente pobre y sin educación. ¿Tú eres el dueño?, Victoria preguntó con ese tono que había perfeccionado durante décadas, ese tono que dejaba claro que consideraba a la persona frente a ella como algo que había encontrado pegado en la suela de su zapato. «Soy Diego Hernández». El hombre extendió su mano y luego, notando la grasa, la retiró con una risa avergonzada. «Perdón, no es apropiado. Sí, este es mi taller. Mi padre lo fundó hace 30 años y yo lo heredé hace 5. ¡Qué encantador!», Victoria pronunció la palabra como si fuera veneno. «Mi Bentley tiene un problema menor en el sistema eléctrico. Necesito que lo revises rápidamente y nos vamos, sin tocar nada más». «¿Entendido?», Diego asintió, pero Victoria notó algo extraño en sus ojos. No había la sumisión temerosa que ella esperaba de la gente de su clase. Había algo más, algo que parecía casi como compasión. Eso la enfureció aún más. «Por supuesto, señora». Diego se acercó al Bentley Continental GT negro que Ramiro había estacionado cuidadosamente en la entrada. «¿Qué síntomas específicos ha notado?» «No he notado nada», Victoria respondió con irritación. Ramiro notó que las luces del tablero parpadeaban. «Yo no me rebajo a notar problemas mecánicos. Para eso tengo empleados». Mientras Diego abría el capó del Bentley, Victoria observaba cada uno de sus movimientos con desconfianza absoluta. Sus manos, a pesar de la grasa,
Se movían con una precisión y seguridad que sugería años de experiencia. Conectó un dispositivo de diagnóstico electrónico y comenzó a revisar códigos de error con una concentración que Victoria encontró vagamente irritante. ¿Cómo se atrevía este hombre a estar tan enfocado en su trabajo cuando ella estaba presente? Señora Sandoval. Diego habló después de varios minutos, su voz tranquila pero profesional. El problema es más complejo de lo que parece. El módulo de control del cuerpo tiene una falla intermitente que está causando cortocircuitos en varios sistemas. No es peligroso inmediatamente, pero necesita ser reemplazado. ¿Y cuánto tiempo tomará eso?, Victoria preguntó con impaciencia creciente. Si ordeno la pieza hoy debería llegar en una semana. El trabajo de instalación tomará unas 4 horas. ¿Una semana?, Victoria casi gritó. ¿Estás completamente demente? Necesito mi auto ahora. Entiendo su frustración, señora. Diego mantuvo su tono calmado, lo que irritó aún más a Victoria. Pero estas piezas vienen directamente de Inglaterra. Son componentes especializados que no se almacenan localmente. No me interesa de dónde vengan. Victoria golpeó el apoyabrazos de su silla con furia. Llama a quien tengas que llamar. Paga lo que tengas que pagar. Pero consigue esa pieza mañana. Diego la miró durante un largo momento. Y Victoria vio algo cambiando en su expresión. La paciencia profesional estaba dando lugar a algo más crítico, más evaluativo. Señora Sandoval, dijo finalmente, entiendo que está acostumbrada a que las cosas funcionen según su voluntad. Pero la física y la logística no responden a gritos o dinero. La pieza llegará cuando llegue. El silencio que siguió fue tan tenso que incluso Ramiro, acostumbrado a las explosiones de Victoria, dio un paso atrás involuntariamente. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, Victoria siseó, su rostro enrojeciendo. ¿Tienes idea de quién soy? Sí. Diego respondió con una calma que era más devastadora que cualquier grito. Es Victoria Sandoval, heredera de la fortuna farmacéutica Sandoval, directora de 6 empresas, y según he leído en las noticias, una de las mujeres más ricas del país. También es alguien que aparentemente nunca aprendió que el respeto no se compra con dinero. Victoria se quedó sin aliento. Durante 8 años, nadie, absolutamente nadie, le había hablado así. Su riqueza había construido un muro protector, donde cada palabra era medida, cada interacción era controlada, cada persona sabía exactamente qué tan lejos podían llegar. Voy a destruirte. Victoria pronunció cada palabra con veneno puro. Voy a asegurarme de que nunca trabajes en esta ciudad otra vez. Voy a comprar este edificio y demolerlo. Voy a hacer que tu vida sea un infierno. ¿Puede intentarlo? Diego se encogió de hombros, regresando a revisar el motor. Pero eso no va a hacer que la pieza de su auto llegue más rápido. Fue entonces cuando Victoria notó algo. En la pared del taller, detrás de Diego, había varios diplomas enmarcados. Eran difíciles de ver con claridad desde donde estaba, pero uno de ellos parecía tener el sello de una universidad. ¿Un mecánico con diploma universitario? Imposible. ¿Qué son esos papeles en la pared?, preguntó, su curiosidad venciendo temporalmente su furia. Diego siguió su mirada y sonrió ligeramente. Recuerdos de otra vida. ¿Qué significa eso? Significa que todos tenemos historias que preferimos no contar, señora Sandoval. Usted tiene la suya, yo tengo la mía. La respuesta críptica solo intensificó la irritación de Victoria. Odiaba no saber cosas. Odiaba sentir que alguien tenía información que ella no controlaba. Fue en ese momento de tensión absoluta cuando sucedió algo que cambiaría todo. Victoria, en su furia, intentó mover su silla bruscamente hacia adelante para alejarse de Diego. Pero una de las ruedas golpeó contra una pequeña elevación en el piso desigual del taller. La silla se inclinó peligrosamente hacia un lado. Victoria gritó, sus manos buscando desesperadamente algo a qué aferrarse. Ramiro estaba demasiado lejos. Los otros mecánicos no habían notado. Todo sucedió en cámara lenta. Pero antes de que la silla cayera completamente, Diego se movió. No fue un movimiento casual o torpe. Fue preciso, calculado, perfecto. En un instante estaba junto a ella, sus brazos sosteniéndola con una firmeza que sugería entrenamiento profesional. Estabilizó la silla con una facilidad que parecía imposible, y en el proceso, Victoria sintió algo que no había sentido en 8 años. Sus músculos.
Diego la había sostenido de una manera que había presionado ciertos puntos en su espalda, y por una fracción de segundo había sentido algo. No dolor, no la nada habitual, sino una sensación real, tangible. ¿Está bien?, Diego preguntó, asegurándose de que la silla estuviera completamente estable antes de soltarla. Victoria no respondió inmediatamente. Estaba procesando lo que acababa de suceder. Los médicos habían sido claros. Su lesión de médula espinal era completa. No había sensación por debajo de su cintura. Era permanente, irreversible, final. Pero acababa de sentir algo. «¿Qué hiciste?», susurró, su voz temblando. «¿Evité que se cayera?», Diego respondió claramente confundido por la pregunta. «No». Victoria lo agarró del brazo con fuerza sorprendente. «¿Cómo me sostuviste? ¿Dónde pusiste tus manos exactamente?». Diego parpadeó, aún más confundido. Sostuve su espalda media y estabilicé su peso distribuyéndolo a través de puntos específicos de presión. Es técnica básica de prevención de lesiones. Aprendí en... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener oculto. ¿Aprendiste dónde? Victoria presionó, toda su atención ahora enfocada en este extraño mecánico que acababa de hacerla sentir algo que los mejores neurocirujanos del mundo le habían dicho que era imposible. Diego se alejó, su expresión cerrándose. En capacitaciones de seguridad laboral. Todos los mecánicos aprendemos técnicas básicas de primeros auxilios. Era una mentira obvia. Victoria había conocido mentirosos toda su vida. Había hecho fortunas identificando cuando la gente ocultaba información. Este hombre estaba mintiendo, y eso solo intensificó su curiosidad. «Siento algo», Victoria dijo. Su voz apenas un susurro ahora. «Cuando me sostuviste, sentí algo en mi espalda». «Los médicos dicen que eso es imposible». Diego la miró durante un largo momento, y Victoria vio algo cambiando en sus ojos. Era como si estuviera tomando una decisión, evaluando opciones, calculando riesgos. «Los médicos generalmente tienen razón», dijo finalmente, pero su tono sugería que había mucho más que no estaba diciendo. «No me mientas», Victoria ordenó, pero por primera vez en años, no era una orden basada en arrogancia, sino en desesperación genuina. «¿Qué acabas de hacer?». Diego suspiró profundamente, como un hombre que sabía que estaba a punto de cruzar un puente que no podría volver a atravesar. «Señora Sandoval», comenzó lentamente, «¿puedo hacerle algunas preguntas sobre su lesión? ¿Por qué un mecánico querría saber sobre mi lesión?». Victoria respondió, pero había menos veneno en su voz ahora. Había algo más. Esperanza, pequeña y frágil. Pero ahí. Porque antes de ser mecánico, Diego hizo una pausa significativa. Fui otras cosas. Y esas otras cosas me enseñaron a reconocer ciertos patrones. Su lesión fue clasificada como completa. Victoria asintió lentamente. T6 completa. Paraplegia total. Sin sensación, sin movimiento, sin esperanza. Y los médicos hicieron pruebas de función neurológica residual. La pregunta era tan específica, tan técnica, que Victoria sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, irónicamente en la parte donde supuestamente no podía sentir nada. «¿Cómo sabes esos términos?», preguntó. «Responda la pregunta, por favor». «Sí, múltiples pruebas, resonancias magnéticas, electromiografías, potenciales evocados. Todo confirmó lesión completa». Diego asintió pensativamente, como si estuviera procesando información compleja. Luego hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló frente a su silla, ignorando completamente el hecho de que su uniforme ya sucio ahora se ensuciaba aún más contra el piso grasiento. «Señora Sandoval», dijo con una seriedad que contrastaba dramáticamente con su apariencia de mecánico ordinario, «voy a decirle algo que probablemente pensará que es una locura. Puede reírse de mí, puede amenazar con destruirme nuevamente, pero necesito decirlo de todas formas». Victoria esperó, su corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. «Yo puedo hacer que vuelva a caminar». El silencio que siguió fue tan absoluto que Victoria podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del taller. Luego, como una ola que finalmente rompe contra la costa, comenzó a reír. No fue una risa delicada o contenida. Fue una carcajada histérica, el tipo de risa que surge cuando algo es tan absurdo, tan ridículamente imposible,
que la mente no tiene otra respuesta disponible. ¿Tú? Victoria apenas podía hablar entre risas. ¿Tú, un mecánico cubierto de grasa que apenas puede hablar correctamente, vas a hacer lo que los mejores neurocirujanos de Harvard, Johns Hopkins y Mayo Clinic dijeron que era imposible? Diego no se movió, no respondió. Simplemente la miró con esa expresión serena que estaba comenzando a irritar profundamente a Victoria. «Esto es increíble». Victoria continuó riendo, lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. «Ramiro, ¿escuchaste eso? Este hombre cree que puede hacerme caminar. ¿Con qué? Con aceite de motor y una llave inglesa». Ramiro se veía profundamente incómodo, sin saber si reír con su jefa o defender al mecánico que había sido profesional con ellos. Pero los otros mecánicos habían escuchado. Y en lugar de reír o hacer comentarios burlones, todos se habían detenido en su trabajo. Estaban mirando a Diego con expresiones que Victoria no podía interpretar. No era burla ni incredulidad. Era algo más parecido a ¿respeto? ¿Conocimiento compartido de algo que ella no entendía? Ya terminé. Victoria finalmente controló su risa, limpiándose las lágrimas. Esto ha sido entretenimiento suficiente por un día. Ramiro, vamos. Encontraremos otro taller. Puedo demostrarlo, Diego dijo calmadamente. Victoria se detuvo en el proceso de girarse para salir. ¿Disculpa? Puedo demostrarle que hay actividad neurológica residual en su médula espinal. Aquí, ahora, sin equipo médico elaborado. La audacia absoluta de la afirmación dejó a Victoria momentáneamente sin palabras. Luego, algo cambió en su expresión. Era curiosidad mezclada con ese tipo de crueldad que surge cuando alguien quiere ver a otro fracasar espectacularmente. «Está bien», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Te voy a dar exactamente 5 minutos para demostrar tu afirmación ridícula. Y cuando falles, y vas a fallar porque esto es una locura absoluta, voy a disfrutar viendo cómo destruyo tu vida pieza por pieza». «Entendido», Diego asintió. ¿Puedo tocar su espalda? Necesito hacer algunas evaluaciones manuales. Victoria vaciló. Durante 8 años, solo su equipo médico privado había tocado su espalda. Pero la combinación de curiosidad mórbida y el deseo de ver a este hombre fracasar superó su resistencia. Adelante. Haz tu mejor intento de hacerme caminar, mecánico milagroso. Diego se movió detrás de su silla. Esto puede sentirse extraño, advirtió. Voy a aplicar presión en puntos específicos de su columna vertebral. Si siente algo, cualquier cosa, incluso si parece insignificante, dígamelo. No voy a sentir nada, Victoria respondió con absoluta certeza. Porque no hay nada que sentir. Diego comenzó. Sus manos, a pesar de la grasa superficial, se movían con una precisión que era claramente médica. Presionó puntos específicos a lo largo de su columna, comenzando en la parte superior y moviéndose sistemáticamente hacia abajo. Y entonces, cuando llegó a un punto específico justo debajo de donde su lesión había ocurrido, sucedió. Victoria sintió algo. No era dolor. No era exactamente sensación de tacto tampoco. Era más como un eco. Como si alguien estuviera golpeando una puerta en una habitación que ella había asumido que estaba completamente vacía y sellada. ¿Sintió eso? Diego preguntó, su voz ahora completamente profesional, clínica. Yo no sé lo que sentí, Victoria admitió, su voz temblando. Vamos a intentar otra cosa, Diego continuó. Voy a aplicar una técnica llamada facilitación propioceptiva neuromuscular. Es un método de rehabilitación que usa receptores sensoriales para activar vías neurológicas dormidas. Los términos médicos salían de su boca con la fluidez de alguien que los había usado durante años. Victoria sentía como si el mundo estuviera girando alrededor de ella. Durante los siguientes minutos, Diego realizó una serie de maniobras y pruebas que claramente requerían entrenamiento médico avanzado. En varios momentos, Victoria sintió esos mismos ecos extraños, esas sensaciones que no debían existir según todo lo que le habían dicho los mejores doctores del mundo. Cuando terminó, Diego se movió frente a ella nuevamente, su expresión ahora completamente seria. «Señora Sandoval», dijo, «su lesión no es tan completa como le dijeron. Hay actividad neurológica residual. No mucha, pero está ahí. Con el tratamiento correcto, con la rehabilitación adecuada,
Hay una posibilidad, pequeña pero real, de recuperación parcial. Victoria lo miraba como si fuera un fantasma, un imposible hecho carne. ¿Quién eres?, susurró. Diego se levantó, limpiándose las manos en un trapo que solo las ensució más. Alguien que también tiene historias que prefiere no contar. Pero voy a decirle esto. Si realmente quiere explorar la posibilidad de recuperación, necesitaré ver sus registros médicos completos. Y necesitará estar dispuesta a trabajar más duro de lo que ha trabajado en toda su vida. «¿Eres médico?», Victoria afirmó más que preguntó. Diego no respondió directamente. «Los 5 minutos terminaron». «Todavía quiere destruir mi vida». Victoria abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en 8 años, no tenía una respuesta lista. No tenía un plan de acción. No tenía control absoluto de la situación. Porque este mecánico cubierto de grasa, este hombre al que había despreciado y amenazado, acababa de hacer algo que los mejores médicos del mundo le habían dicho que era completamente imposible. Le había dado esperanza. Y ahora, mientras lo miraba con una mezcla de asombro, miedo y algo que podría haber sido respeto involuntario, Victoria Sandoval tuvo que confrontar una verdad devastadora. Había juzgado completamente mal a este hombre. La pregunta ahora era, ¿qué más había estado juzgando mal durante toda su vida? ¿Por qué? Victoria finalmente encontró su voz, aunque sonaba extraña incluso para sus propios oídos. ¿Por qué me ayudarías después de cómo te traté? Diego sonrió tristemente. Porque, a diferencia de usted, señora Sandoval, yo no juzgo el valor de las personas por su cuenta bancaria o su comportamiento en un mal día. Juzgo por su potencial para cambiar. Las palabras colgaron en el aire del taller como una acusación gentil pero devastadora. Victoria sabía, en ese momento, que su vida acababa de cambiar para siempre, solo que aún no sabía cuánto. Los siguientes 3 días fueron los más extraños en la vida de Victoria Sandoval. Después del encuentro en el taller, había regresado a su mansión en completo silencio, ignorando las preguntas preocupadas de Ramiro. Se había encerrado en su estudio privado, un espacio de techos altos y ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que prácticamente poseía, pero que nunca había sentido tan lejana como en ese momento. En su escritorio de caoba maciza, reposaba su laptop, y en la pantalla tenía abiertos simultáneamente 3 expedientes médicos digitales. Eran sus registros completos de los últimos 8 años. Docenas de resonancias magnéticas, informes de neurocirujanos de fama mundial, evaluaciones de especialistas en lesiones de médula espinal, todos llegando a la misma conclusión devastadora. Lesión completa, irreversible, permanente. Pero había sentido algo. Esos ecos extraños que Diego había provocado con sus manos precisas. Y más que eso, había visto algo en sus ojos que los médicos más caros del mundo nunca habían mostrado. Certeza genuina mezclada con comprensión profunda de algo que iba más allá de los números en un informe. Su teléfono privado, el que solo 5 personas en el mundo conocían, vibró. Era su asistenta personal, Margaret. «Señora Sandoval, encontré algo interesante sobre Diego Hernández». Victoria se enderezó en su silla. «Habla. No hay mucho en registros públicos. El taller está a su nombre desde hace 5 años, heredado de su padre. Pero encontré algo en archivos periodísticos antiguos. Hace 10 años, había un doctor Diego Hernández en el Hospital Universitario Central. Era residente de neurocirugía, uno de los más brillantes, según las notas que encontré». El corazón de Victoria comenzó a latir más rápido. ¿Y luego? Y luego desapareció. Dejó el programa de residencia a mitad del último año. No hay explicación oficial. Es como si simplemente hubiera decidido dejar de ser médico y convertirse en mecánico. ¿Por qué haría alguien eso? Victoria murmuró más para sí misma que para Margaret. Sigo investigando. Pero señora, hay algo más. Encontré un artículo de hace 9 años. El padre de Diego Hernández, Javier Hernández, dueño del taller mecánico, tuvo un accidente grave. Estuvo en coma durante semanas. El artículo menciona que su hijo dejó todo para cuidarlo. Las piezas comenzaban a encajar. Un neurocirujano brillante que abandona su carrera para cuidar a su padre enfermo. Un hombre que claramente tenía el conocimiento y las habilidades, pero había elegido una vida completamente diferente. «Margaret, prepara el auto. Vamos de regreso al taller». «¿Está segura, señora?».
Pensé que había dicho que nunca regresaría a ese lugar. Cambié de opinión. Y Margaret, investiga más profundo. Quiero saber exactamente qué pasó hace 9 años. 2 horas después, Victoria estaba de nuevo en el taller mecánico Hernández. Pero esta vez, su actitud era diferente. No llegó con exigencias o amenazas. Llegó con preguntas. Diego estaba debajo de un Toyota viejo, solo sus piernas visibles mientras trabajaba. Cuando escuchó las ruedas de la silla de Victoria acercándose, se deslizó hacia afuera con una expresión de sorpresa genuina. «Señora Sandoval». No esperaba verla de nuevo. «Yo tampoco esperaba estar aquí», Victoria admitió. Por primera vez, miró realmente el taller. No con disgusto, sino con curiosidad. Los otros mecánicos trabajaban con una eficiencia coordinada que hablaba de respeto mutuo y liderazgo efectivo. El lugar estaba limpio a pesar de la naturaleza del trabajo. Y en la pequeña oficina adjunta podía ver estantes llenos de manuales técnicos, pero también libros médicos. «Necesito hablar contigo», Victoria dijo. «En privado». Diego se limpió las manos en un trapo y la guió hacia su oficina. Era un espacio pequeño, con un escritorio metálico, una computadora vieja pero funcional, y esas paredes llenas de diplomas que había notado antes. Ahora, con el permiso implícito de estar ahí, Victoria los leyó cuidadosamente. Título de médico cirujano de la Universidad Nacional. Certificado de especialización en neurocirugía. Reconocimientos académicos. Menciones honoríficas. Todos a nombre de Dr. Diego Alejandro Hernández Ruiz. «Fuiste neurocirujano», Victoria afirmó, mirando los diplomas. «Fui muchas cosas», Diego respondió, sentándose en su silla desgastada. «Ahora soy mecánico». «¿Por qué? ¿Por qué dejé la medicina o por qué acepté ser mecánico?» «Ambas cosas». Diego se recostó, sus ojos distantes con recuerdos que claramente dolían. «Mi padre tuvo un accidente hace 9 años. Trauma cráneoencefálico severo. Los médicos dijeron que no tenía esperanza, que debíamos dejarlo ir. Pero yo sabía que estaban equivocados. Podía ver señales que ellos pasaban por alto. Patrones neurológicos que indicaban actividad cerebral residual. ¿Y qué hiciste? Dejé mi residencia. Tomé control de su tratamiento. Durante 1 año completo estuve con él cada día, aplicando técnicas de rehabilitación neurológica que había estudiado pero que la mayoría de los médicos consideran demasiado experimentales o laboriosas. Y funcionó. Mi padre despertó». Victoria sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Era empatía, una emoción que había suprimido exitosamente durante años. «Pero hay más en la historia», Diego continuó, su voz volviéndose más tensa. «Mientras cuidaba a mi padre, el hospital donde trabajaba me presionó para regresar. Dijeron que estaba desperdiciando mi talento, que mi padre era un caso perdido. Cuando me negué, cuando insistí en que había esperanza donde ellos veían ninguna, comenzaron una investigación sobre mi competencia profesional. ¿Te quitaron tu licencia? No llegaron tan lejos, pero quedó claro que si regresaba, sería siempre el médico que abandonó a sus pacientes, que priorizó emoción sobre ciencia. Mi reputación estaba arruinada antes de que realmente comenzara, así que decidí no regresar. ¿Y el taller? Mi padre se recuperó, pero ya no podía manejar el trabajo físico. Alguien tenía que mantener el negocio. Yo conocía autos, había pasado mi adolescencia ayudándolo aquí, así que me convertí en mecánico. Diego sonrió tristemente. Resulta que arreglar autos es notablemente similar a la cirugía. Sistemas complejos que requieren diagnóstico preciso, manos firmes y paciencia. Pero sigues siendo médico, Victoria dijo. No puedes simplemente apagar ese conocimiento. No, no puedes. Diego estuvo de acuerdo. Por eso, cuando te vi ese día, cuando noté ciertos signos en tu postura y tus movimientos reflejos, reconocí un patrón. Y cuando te sostuve durante esa caída casi, sentí resistencia muscular donde no debía haber ninguna. Pequeña, pero ahí. Victoria respiró profundamente. Los médicos me han dicho durante 8 años que no hay esperanza, que debo aceptar mi condición y adaptar mi vida. ¿Por qué debería creerte a ti por encima de ellos? No deberías, Diego respondió honestamente. Al menos no sin evidencia. Por eso, si realmente quieres explorar esto, necesitaremos hacer una evaluación completa. No puedo usar equipo médico oficial. Perdí esos privilegios.
pero conozco técnicas de evaluación neurológica manual que son tan precisas como muchas pruebas modernas. ¿Y si descubres que hay posibilidad de recuperación? ¿Qué entonces? Entonces diseñaré un programa de rehabilitación. Será intenso, doloroso, y no hay garantías. Podrías trabajar durante meses y recuperar solo un poco de sensación. O podrías recuperar mucho más. No lo sabemos hasta intentarlo. Victoria lo estudió durante un largo momento. Este hombre había sacrificado una carrera prometedora por su padre. Había soportado el rechazo de sus colegas por creer en algo que otros consideraban imposible. Y había estado escondido en este taller, usando sus manos mágicas para arreglar motores en lugar de salvar vidas. Hay algo que necesitas entender, Victoria dijo lentamente. Durante 8 años, he construido una vida alrededor de mi condición. He aceptado ciertas limitaciones. He encontrado poder en otros lugares. Si me das esperanza y luego esa esperanza resulta ser falsa, no solo estaré físicamente donde empecé, estaré emocionalmente destruida. Lo sé, Diego asintió. La esperanza es la emoción más peligrosa para alguien con una lesión de médula espinal. Por eso no prometo milagros. Solo prometo honestidad y mi mejor esfuerzo. Y si funciona, Victoria continuó, si realmente puedo recuperar algo, será porque un mecánico hizo lo que los mejores neurocirujanos del mundo dijeron que era imposible. ¿Entiendes lo humillante que eso sería para mí? Más humillante que pasar el resto de tu vida preguntándote si había una oportunidad que no tomaste, Diego preguntó gentilmente. La pregunta golpeó a Victoria como un puñetazo. Tenía razón, maldita sea. Tenía completamente razón. Está bien, dijo finalmente. Hazlo, evalúame. Y si encuentras algo real, algo que justifique esta locura, consideraré tu programa de rehabilitación. Diego asintió y se levantó. Necesitaré unas 2 horas. ¿Puedes quedarte? Victoria miró su reloj Cartier de edición limitada. Tenía 3 reuniones programadas esa tarde, todas importantes para negocios que manejaban millones de dólares. Pero de repente, esas reuniones parecían completamente insignificantes comparadas con la posibilidad, por remota que fuera, de recuperar algo que había asumido perdido para siempre. Cancela todo, le dijo a Ramiro por teléfono. Estaré aquí el tiempo que sea necesario. Mientras Diego preparaba el espacio, moviendo la silla de Victoria a un área más privada del taller y cubriendo las ventanas para privacidad, ella observaba sus movimientos. Eran precisos, profesionales, los movimientos de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. No era un mecánico jugando a ser médico, era un médico disfrazado de mecánico. Voy a necesitar que confíes en mí, Diego dijo cuando estuvo listo. Algunas de estas evaluaciones pueden ser incómodas. Si en cualquier momento quieres parar, solo dilo. No voy a parar, Victoria respondió con determinación. Haz lo que tengas que hacer. Y así comenzó una de las sesiones más extraordinarias que Victoria jamás experimentaría. Durante las siguientes 2 horas, Diego realizó una evaluación neurológica que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera experimentado en hospitales de élite. Usó sus manos como instrumentos de diagnóstico, aplicando presión en puntos específicos, provocando reflejos, evaluando respuestas musculares microscópicas. Y lentamente, metódicamente, encontró lo que estaba buscando. Aquí, Diego presionó un punto específico en su columna vertebral lumbar. ¿Sientes esto? Sí, Victoria susurró, lágrimas formándose en sus ojos. Es pequeño, como un hormigueo distante, pero sí. ¿Y esto? Movió sus manos ligeramente más bajo. También. Dios mío, también lo siento. Diego continuó, documentando cada respuesta, cada sensación, cada pequeña señal de actividad neurológica que no debía estar ahí según sus registros médicos oficiales. Cuando finalmente terminó, se sentó frente a ella con expresión seria pero esperanzada. Señora Sandoval, comenzó, tu lesión no es completa. Hay vías neurológicas residuales. Son débiles, muy débiles, pero están ahí. Con rehabilitación intensiva, específicamente diseñada para activar esas vías, hay una posibilidad real de recuperación. ¿Cuánta recuperación? Victoria preguntó, su voz temblando. No puedo prometerte que caminarás de nuevo. Diego fue brutalmente honesto. Eso sería irresponsable. Pero creo que podemos recuperar sensación significativa.
Tal vez algún control muscular. Y con suerte, suficiente función para mejorar dramáticamente tu calidad de vida. Las lágrimas que Victoria había estado conteniendo finalmente cayeron. Durante 8 años, había aceptado una sentencia de vida sin posibilidad de cambio. Y ahora, un mecánico cubierto de grasa le estaba diciendo que había esperanza. ¿Por qué?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué no detectaron esto los otros médicos? Porque no estaban buscando. Diego respondió simplemente. Tu lesión inicial fue severa. Los médicos vieron los daños obvios y asumieron que era completa. Pero las lesiones de médula espinal son complejas. A veces hay vías neurológicas que sobreviven pero entran en un estado de latencia. No están muertas, solo durmientes. Y con el estímulo correcto, pueden despertar. ¿Cuándo empezamos?, Victoria preguntó, limpiándose las lágrimas. Eso depende de ti, Diego dijo. El programa que diseñaré será brutal. Sesiones diarias de 3 a 4 horas, ejercicios dolorosos, progreso lento y frustrante. Habrá días donde querrás renunciar, donde te preguntarás si vale la pena el esfuerzo. No renunciaré, Victoria afirmó con una ferocidad que sorprendió incluso a ella misma. He sobrevivido 8 años en esta silla. Puedo sobrevivir lo que sea necesario para salir de ella. Diego sonrió, y por primera vez, Victoria vio aprobación genuina en sus ojos. Bien, porque vamos a necesitar esa determinación. Comenzamos mañana, si estás lista. Estaré lista, Victoria prometió. Mientras Ramiro la llevaba de regreso a su mansión esa noche, Victoria miraba por la ventana a una ciudad que conocía tan bien, pero que de repente parecía completamente diferente. El mundo no había cambiado. Ella había cambiado. Durante 8 años, había usado su discapacidad como armadura y como arma, como excusa para aisarse, para justificar su crueldad, para mantener a todos a distancia. Pero este mecánico con manos mágicas y un pasado secreto acababa de ofrecerle algo más peligroso que cualquier amenaza: posibilidad. Y Victoria Sandoval, la mujer que controlaba imperios pero no podía controlar su propio cuerpo, estaba a punto de descubrir que el verdadero desafío no era físico, era emocional. Porque recuperar la capacidad de caminar significaría confrontar todas las razones por las que había dejado de intentarlo en primer lugar. El amanecer del día siguiente encontró a Victoria despierta. No había dormido. Había pasado la noche entera mirando el techo de su habitación, procesando lo que estaba a punto de comenzar. A las 6 de la mañana, cuando su enfermera privada entró para la rutina matinal habitual, Victoria ya estaba vestida con ropa deportiva que había ordenado especialmente para la ocasión. «Señora Sandoval», la enfermera, una mujer de mediana edad llamada Rosa que había trabajado para ella durante 3 años, parecía genuinamente sorprendida. «¿Va a salir tan temprano?» «Voy al taller», Victoria respondió, aplicándose crema en las manos con movimientos precisos. «Y Rosa, necesito que prepares mi habitación de ejercicios. Va a tener un uso diferente ahora». La habitación de ejercicios en la mansión de Victoria era un espacio de 200 metros cuadrados que había sido diseñado por los mejores fisioterapeutas del país y luego abandonado después de 6 meses de intentos frustrantes. Tenía equipo de rehabilitación de última generación, todos cubiertos ahora con sábanas como fantasmas de esperanzas pasadas. ¿Está segura?, Rosa preguntó gentilmente. Había estado presente durante esos 6 meses devastadores, cuando Victoria había intentado cada tratamiento convencional y todos habían fallado. Había visto el dolor, la frustración y finalmente la resignación. «Nunca he estado más segura de nada», Victoria respondió con una determinación que hizo que Rosa retrocediera involuntariamente. El taller de Diego abría oficialmente a las 8, pero Victoria llegó a las 7. Diego ya estaba ahí, lo que no la sorprendió. Había algo en este hombre que sugería que el trabajo duro no era obligación sino naturaleza. «Llegas temprano», Diego comentó, saliendo de su oficina con 2 tazas de café. Le ofreció una a Victoria, quien la aceptó con una sorpresa que no pudo ocultar. En su mundo, la gente le servía, no le ofrecía. «Quería empezar», Victoria admitió. «No quiero perder ni un día más». Diego asintió con aprobación. «Bien, porque lo que voy a pedirte que hagas va a desafiar todo lo que crees saber sobre límites». Guió su silla a una sección del taller que había sido completamente transformada de la noche a la mañana.
Donde antes había herramientas y piezas de auto, ahora había una colchoneta de ejercicio profesional, bandas de resistencia y varios dispositivos que Victoria reconoció de su propia habitación de ejercicios abandonada. ¿Hiciste todo esto anoche?, preguntó, genuinamente impresionada. Con ayuda de mis mecánicos, Diego respondió. Ellos saben lo que estoy haciendo. De hecho, 2 de ellos han trabajado conmigo en casos similares durante los últimos años. ¿Casos similares? Eres la número 17, Diego admitió. Pacientes que otros médicos desahuciaron, que encontraron su camino a este taller de una forma u otra. No todos han tenido éxito, pero aproximadamente el 60% han experimentado algún grado de recuperación. La revelación dejó a Victoria momentáneamente sin palabras. Este hombre había estado realizando milagros médicos en secreto desde un taller mecánico, ayudando a personas que el sistema médico oficial había abandonado. ¿Por qué no haces esto oficialmente?, preguntó. ¿Por qué esconderte aquí? Porque el sistema médico requiere cosas que yo no puedo o no quiero proporcionar. Diego respondió mientras preparaba el espacio. Requiere credenciales que me fueron negadas injustamente. Requiere cobrar precios que la mayoría de mis pacientes nunca podría pagar. Y requiere seguir protocolos que yo sé, por experiencia, que no siempre son los mejores. ¿Entonces trabajas gratis? Trabajo por lo que la gente puede pagar, Diego corrigió. Algunos no pagan nada, otros, como tú, tienen recursos. Si decides pagarme, ese dinero va a un fondo que ayuda a otros pacientes. Victoria procesó esa información. En su mundo todo tenía un precio, y ese precio generalmente era exorbitante. La idea de alguien proporcionando servicios médicos especializados por lo que la gente podía pagar era revolucionaria y humillante, porque significaba que este mecánico tenía algo que todo su dinero no había podido comprar: principios genuinos. Empecemos, Diego anunció. Primera evaluación. Voy a transferirte de la silla a la colchoneta. Necesito que confíes en mí completamente. Victoria sintió un nudo de ansiedad formándose en su estómago. Durante 8 años, las transferencias habían sido realizadas por personal médico profesional con equipos especializados. La idea de ser cargada por un mecánico en un taller parecía casi absurda, pero había algo en los ojos de Diego que transmitía competencia absoluta. Está bien, Victoria asintió. Diego se acercó, y sus manos encontraron posiciones específicas en su cuerpo. En 3, contó. 1, 2, 3. El movimiento fue fluido, perfecto, profesional. En segundos Victoria estaba acostada en la colchoneta y no había sentido ni un momento de inseguridad o miedo. Diego la había movido con la precisión de alguien que había hecho esto miles de veces. Ahora vamos a empezar con evaluaciones básicas, Diego explicó mientras se arrodillaba junto a ella. Voy a tocar diferentes puntos de tus piernas y pies. Quiero que me digas si sientes algo, por pequeño que sea. No adivines, no asumas. Solo reporta lo que realmente sientes. Durante la siguiente hora, Diego realizó la evaluación más exhaustiva que Victoria jamás había experimentado. Y para su asombro creciente, sintió cosas. No mucho, no siempre, pero ahí estaban. Pequeñas sensaciones de presión, toques distantes que no debían existir. Ecos de lo que alguna vez había sido sensación completa. Esto es increíble. Victoria susurró después de una respuesta particularmente clara. ¿Cómo es posible? Tu médula espinal es como una autopista, Diego explicó mientras trabajaba. El accidente causó un bloqueo mayor en esa autopista, pero algunas carreteras secundarias sobrevivieron. Están dañadas, débiles, pero ahí. Nuestro trabajo es reconstruir esas carreteras, hacerlas más fuertes, crear nuevas conexiones. ¿Y eso es posible? El cerebro humano es la cosa más adaptable del universo, Diego respondió. Puede crear nuevas vías neurológicas cuando las viejas están bloqueadas. Es un proceso llamado neuroplasticidad. La medicina convencional lo reconoce, pero generalmente subestima su poder. Cuando terminó la evaluación, Diego ayudó a Victoria a sentarse. Su expresión era seria pero esperanzada. Bien, dijo. Aquí está la verdad sin filtros. Tienes más actividad neurológica residual de lo que inicialmente pensé. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que recuperar función va a requerir trabajo que probablemente sea más intenso que cualquier cosa que hayas hecho en tu vida. Dime qué tengo que hacer.
Victoria respondió sin vacilar. Vamos a empezar con estimulación eléctrica neuromuscular combinada con terapia física intensiva. 3 horas diarias, 6 días a la semana. Los ejercicios serán dolorosos. Tu cuerpo va a protestar. Vas a querer rendirte. No voy a rendirme, Victoria afirmó. Diego la estudió durante un largo momento. Hay algo más que necesitas entender. Este proceso no solo es físico. Vas a tener que confrontar razones emocionales por las que tu cuerpo se ha estado aferrando a esta condición. ¿Qué significa eso? Significa que a veces el cuerpo mantiene condiciones porque sirven un propósito psicológico. No estoy diciendo que tu lesión no sea real, pero estoy diciendo que la recuperación requerirá que explores por qué una parte de ti podría estar resistiendo la sanación. La sugerencia enfureció a Victoria inicialmente. ¿Estás diciendo que esto es psicológico? ¿Que estoy eligiendo estar en esta silla? No, Diego respondió calmadamente. Estoy diciendo que la mente y el cuerpo están conectados de formas que la medicina occidental apenas comienza a entender, y que la verdadera sanación requiere abordar ambos. Victoria quería argumentar, quería defender su posición, pero algo en la forma en que Diego lo había dicho le hizo pausar. Durante 8 años, había usado su silla como escudo, como excusa para controlar todo a su alrededor, para mantener a la gente a distancia, para justificar su crueldad como respuesta al trauma. ¿Qué pasaría si parte de ella realmente estaba aferrada a esta condición porque le daba poder de una forma retorcida? Está bien, dijo finalmente, su voz más suave. Haré el trabajo, físico y emocional. Diego sonrió. Entonces empecemos. Hoy vamos a establecer tu línea base. Quiero ver qué puedes hacer ahora, para que tengamos algo con qué comparar más adelante. Los siguientes 90 minutos fueron los más desafiantes físicamente que Victoria había experimentado en años. Diego la guió a través de ejercicios que activaban músculos que ella había asumido completamente muertos. Usó estimulación eléctrica para provocar contracciones musculares. Luego le enseñó técnicas para intentar replicar esas contracciones voluntariamente. Al principio no pasó nada. Sus piernas permanecieron completamente inertes sin importar cuánto lo intentara. Pero Diego era persistente, ajustando técnicas, probando diferentes enfoques, buscando esa chispa de conexión neurológica. Y entonces, después de 40 minutos de intentos frustrantes, sucedió. Victoria estaba concentrada intensamente en su dedo gordo del pie derecho, intentando moverlo como Diego le había instruido. Había intentado esto miles de veces durante los primeros años después del accidente, siempre sin resultado. Pero esta vez, con la combinación de estimulación eléctrica de Diego y su propia concentración férrea, vio algo imposible. Su dedo se movió. No fue un movimiento grande, apenas 1 milímetro, tal vez menos, pero se movió. ¡Oh, Dios mío!, Victoria gritó, lágrimas instantáneamente brotando de sus ojos. Se movió. Mi dedo se movió. Diego se inclinó más cerca, observando cuidadosamente. Otra vez. Inténtalo otra vez. Victoria concentró toda su atención, toda su voluntad, en ese dedo. Y lentamente, dolorosamente, se movió nuevamente. Esta vez un poco más claramente. ¡Sí!, Diego celebró con ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro. ¡Eso es! Esa es la conexión que necesitábamos encontrar. Victoria sollozaba abiertamente ahora. 8 años de desesperanza derramándose en lágrimas de algo que era mitad alivio y mitad terror absoluto. Porque si esto era posible, si realmente podía recuperar función, significaba que todo lo que le habían dicho era mentira. Significaba que había pasado 8 años aceptando una sentencia que tal vez no tenía que aceptar. No es tu culpa, Diego dijo gentilmente, como si pudiera leer su mente. Los médicos trabajaron con la información que tenían. Hicieron lo mejor que pudieron. Pero a veces lo mejor no es suficiente. Cuando la sesión terminó, Victoria estaba física y emocionalmente agotada. Diego la ayudó de regreso a su silla con el mismo cuidado profesional que había mostrado antes. Descansa hoy, instruyó. Tu cuerpo necesita procesar lo que acabamos de hacer. Mañana continuaremos. Diego. Victoria lo llamó antes de que pudiera irse. Gracias. No solo por esto, gesticuló hacia la colchoneta de ejercicio, sino por no rendirte cuando viste algo que otros no vieron. Diego asintió.
Todos merecen una segunda oportunidad, Victoria. Incluso aquellos que no creen que la merecen. Las palabras se quedaron con Victoria durante todo el camino a casa. Había tratado a Diego con desprecio absoluto en su primer encuentro. Lo había amenazado, insultado, lo había juzgado completamente basándose en su apariencia. Y él había respondido con compasión, con profesionalismo, con un regalo que no tenía que darle. Por primera vez en 8 años, Victoria se preguntó quién era realmente la persona que miraba de vuelta desde el espejo. Durante las siguientes 3 semanas, Victoria se transformó. Llegaba al taller de Diego cada mañana a las 7, antes de que los otros mecánicos llegaran. Trabajaba con una intensidad que sorprendía incluso a Diego, empujando su cuerpo más allá de límites que había asumido absolutos. Y lentamente, milagrosamente, su cuerpo respondía. El movimiento del dedo del pie se expandió a más dedos. Luego comenzó a sentir sensaciones más fuertes en sus pies. Una mañana memorable, logró flexionar ligeramente su tobillo. Eran victorias pequeñas, microscópicas en comparación con la función completa, pero para Victoria eran monumentales. Pero el verdadero cambio no era solo físico. Era en cómo Victoria comenzó a ver el mundo y a sí misma dentro de él. Una mañana, llegó temprano y encontró a Diego trabajando en el auto de una mujer mayor con ropa gastada, pero limpia. La mujer estaba preocupada, explicando que necesitaba su auto para llegar a su trabajo en el hospital donde limpiaba habitaciones. «No tengo mucho dinero», la mujer admitió con vergüenza, «pero puedo pagar en cuotas». «El trabajo está hecho», Diego interrumpió gentilmente. «No hay cargo». «Pero no puedo aceptar caridad», la mujer protestó. «No es caridad», Diego respondió con una sonrisa. «Es inversión en mi comunidad. Usted cuida a los enfermos en ese hospital. Yo cuido a las personas de mi vecindario. Todos hacemos nuestra parte». Victoria observó esta interacción desde su auto, donde esperaba a que Diego terminara. Y sintió algo extraño y desconocido moviéndose en su pecho. Vergüenza. Vergüenza por todas las veces que había tratado actos de bondad como transacciones, por todas las veces que había asumido que la gente solo ayudaba cuando beneficiaba sus propios intereses. «¿Ves eso seguido?», Victoria preguntó cuando la mujer se fue, lágrimas de gratitud en sus ojos. «¿Qué cosa?», Diego respondió, ya enfocado en preparar el espacio para su sesión. «Gente que no puede pagar. La mayoría de mis clientes no pueden pagar lo que un taller normal cobraría», Diego admitió. «Por eso cobro lo que pueden. Algunos pagan completo, algunos pagan parcial, algunos no pagan nada. Al final, todo se equilibra». «Eso no es forma de manejar un negocio», Victoria comentó, aunque su tono era más curioso que crítico ahora. «Depende de qué defines como éxito en un negocio», Diego respondió. «Si es solo dinero, entonces no es eficiente. Pero si es construir una comunidad donde la gente se cuida mutuamente, entonces soy el hombre más exitoso que conozco». La filosofía era tan radicalmente diferente de todo lo que Victoria había operado durante su vida entera que la dejó sin palabras. En su mundo, el éxito se medía en números: ganancias trimestrales, valor de acciones, retorno de inversión. La idea de que el éxito pudiera medirse en sonrisas de gratitud, en comunidades fuertes, en personas ayudándose mutuamente, era completamente ajena. Pero mientras observaba a Diego trabajar, mientras veía cómo sus otros mecánicos lo respetaban, no por miedo sino por admiración genuina, mientras notaba cómo clientes regresaban no porque fueran obligados, sino porque confiaban completamente en este hombre, Victoria comenzó a cuestionar todo lo que había creído sobre valor y éxito. «Quiero hacer algo», Victoria anunció una tarde después de una sesión particularmente exitosa, donde había logrado flexionar ambos tobillos simultáneamente. «¿Qué cosa?», Diego preguntó mientras limpiaba el equipo. «Quiero financiar tu trabajo, oficialmente. Quiero crear una fundación que te permita ayudar a más personas como yo, personas que el sistema médico ha abandonado». Diego se detuvo en su limpieza, su expresión volviéndose cautelosa. «Victoria, eso es generoso, pero…» «No hay peros», Victoria interrumpió. «He pasado 8 años usando mi dinero para construir muros alrededor de mí. Quiero empezar a usarlo para construir puentes, para ayudar a otros, y tu trabajo merece recursos que no tiene». «¿Y qué querrías a cambio?», Diego preguntó, claramente esperando que hubiera condiciones. «Nada»,
Victoria respondió simplemente. Solo que continúes haciendo lo que haces, ayudando a personas que otros han abandonado, demostrando que los milagros son posibles cuando alguien se niega a aceptar limitaciones. Diego la estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si este cambio en Victoria era genuino o temporal. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, pero con una condición propia. ¿Cuál? Que trabajes en la fundación, no solo financiándola, sino involucrada, conociendo a los pacientes, entendiendo sus historias, porque creo que eso será parte de tu propia sanación. Victoria abrió la boca para protestar, luego se detuvo. Diego tenía razón. Durante 8 años había estado encerrada en su torre de marfil, aislada de la humanidad real. Tal vez era tiempo de reconectarse. Acepto, dijo. Esa decisión cambió todo. Durante las siguientes semanas, Victoria no solo continuó su rehabilitación intensiva, sino que comenzó a involucrarse en las vidas de las otras personas que Diego estaba ayudando. Conoció a Roberto, un joven de 20 años que había quedado paralizado después de ser baleado en un asalto. Conoció a Elena, una madre de 3 hijos que había sufrido un accidente de tránsito y a quien le habían dicho que nunca volvería a sentir sus piernas. Conoció a Marco, un anciano que había tenido un derrame cerebral y estaba recuperando lentamente la función motora. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo tema. Personas a quienes el sistema médico oficial había desahuciado, pero que habían encontrado esperanza en las manos mágicas de un mecánico que se negaba a aceptar imposible como respuesta final. Y Victoria aprendió algo fundamental. Su dolor no era único. Su lucha no era especial. Era parte de una comunidad de personas luchando contra limitaciones que otros habían impuesto sobre ellos. ¿Sabes qué es lo más difícil?, Elena le dijo una tarde mientras ambas hacían ejercicios de rehabilitación lado a lado en el taller. No es el dolor físico, es la forma en que la gente te mira, como si ya no fueras completamente humana. Victoria sintió esas palabras como un puñetazo. Porque durante 8 años, ella había mirado a otros exactamente así. Había reducido a las personas a sus trabajos, sus cuentas bancarias, su utilidad para ella. No los había visto como completamente humanos. Yo era así, Victoria admitió suavemente. Miraba a las personas y solo veía etiquetas. Mecánico, empleada de limpieza, chofer. Nunca veía a las personas completas detrás de esas etiquetas. ¿Y ahora?, Elena preguntó curiosa. Ahora veo que fui la más discapacitada de todos. No en mi cuerpo, sino en mi humanidad. Fue esa misma semana cuando Victoria tomó una decisión que sorprendió a todos los que la conocían. Llamó a una reunión de emergencia de la junta directiva de Sandoval Pharmaceuticals, la compañía que su familia había construido durante 3 generaciones. La sala de juntas en el piso 45 del edificio corporativo más alto de la ciudad estaba llena de hombres y mujeres en trajes caros, todos observando a Victoria con mezclas de curiosidad y preocupación. Había rumores circulando sobre cambios en su comportamiento, sobre visitas a un taller mecánico, sobre inversiones extrañas en programas de rehabilitación no convencionales. «Damas y caballeros», Victoria comenzó, su silla posicionada en la cabecera de la mesa de caoba de 20 metros de largo. «Durante los últimos 8 años, he dirigido esta compañía desde una posición de aislamiento. He tomado decisiones basadas únicamente en márgenes de ganancia, sin considerar el impacto humano de esas decisiones». El silencio en la sala era absoluto. Nadie había escuchado a Victoria admitir vulnerabilidad o error, jamás. Recientemente, continuó, he aprendido algunas lecciones importantes sobre valor, sobre propósito, sobre qué significa realmente el éxito, y he decidido hacer cambios significativos en cómo operamos como compañía. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Richard Morrison, el CFO que había trabajado con la familia Sandoval durante 20 años. Primero, vamos a establecer un programa de acceso a medicamentos para personas que no pueden pagar precios completos. Segundo, vamos a invertir el 30% de nuestras ganancias anuales en investigación de tratamientos para condiciones que generalmente son ignoradas porque no son suficientemente rentables. Y tercero, vamos a asociarnos con clínicas comunitarias para proporcionar cuidado médico accesible en áreas desatendidas. El murmullo que siguió fue de shock y desaprobación. El director de operaciones, un hombre llamado Thomas Bradford,
Habló con voz tensa. Señora Sandoval, con todo respeto, esas propuestas reducirían nuestras ganancias en aproximadamente 40%. Los accionistas nunca lo aceptarán. Los accionistas lo aceptarán porque soy la accionista mayoritaria, Victoria respondió con calma. Y he decidido que esta compañía va a hacer más que generar riqueza. Va a generar esperanza. Esto es una locura. Bradford se levantó, su rostro enrojecido. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Es este el mecánico del que todos hablan? ¿Le ha lavado el cerebro? Al contrario, Victoria respondió, y por primera vez, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Me ha ayudado a ver claramente por primera vez en mi vida. Y lo que veo es que he estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas. Entonces tal vez no debería estar dirigiendo esta compañía. Bradford desafió. Tal vez tienes razón, Victoria concordó, sorprendiendo a todos. Tal vez es tiempo de que esta compañía sea dirigida por alguien que entienda que la medicina no debería ser un negocio que prioriza ganancias sobre vidas. La reunión terminó en caos. 3 miembros de la Junta renunciaron inmediatamente. Otros amenazaron con batallas legales. Pero Victoria mantuvo su posición firme. Y para su sorpresa, algunos miembros de la Junta, especialmente los más jóvenes, expresaron apoyo. Mi padre trabajó para su abuelo, dijo Jennifer Chen, una ejecutiva de 35 años que había sido promovida recientemente. Siempre habló de cómo la compañía solía tener alma, solía importarle la gente. Me alegra ver que está regresando a esas raíces. Esa noche, Victoria regresó al taller de Diego. Él estaba cerrando, limpiando las herramientas del día y preparando todo para mañana. Cuando la vio entrar, notó inmediatamente algo diferente en su expresión. ¿Qué pasó?, preguntó. Acabo de posiblemente destruir el negocio familiar, Victoria respondió. Pero estaba sonriendo. E irónicamente nunca me he sentido más orgullosa de mí misma. Le contó sobre la reunión, sobre las propuestas, sobre las renuncias y el caos. Diego escuchó en silencio, limpiando aceite de motor de sus manos mientras ella hablaba. ¿Crees que hice lo correcto?, Victoria preguntó cuando terminó. ¿Importa lo que yo piense?, Diego respondió. Sí, importa mucho. Diego se sentó en un taburete de metal, sus ojos encontrando los de ella. Creo que hiciste lo correcto. Pero también creo que fue la decisión fácil. Victoria parpadeó sorprendida. ¿Fácil? ¿Cómo puede ser fácil arriesgar un imperio familiar? Porque el dinero siempre ha sido abstracto para ti, Diego explicó. Nunca has tenido que preocuparte por el alquiler, por poner comida en la mesa, por elegir entre medicina y electricidad. Decidir usar tu riqueza para ayudar a otros es noble, pero no te cuesta realmente nada a nivel personal. Las palabras dolieron precisamente porque eran verdaderas. Entonces, ¿qué sería la decisión difícil? Cambiar cómo tratas a las personas que encuentras cada día. Confrontar los prejuicios que has tenido toda tu vida. Aprender a ver dignidad en cada persona sin importar su trabajo o su cuenta bancaria. Eso es lo difícil. Victoria procesó eso en silencio. Diego tenía razón. Había sido relativamente fácil escribir un cheque grande o cambiar políticas corporativas. Lo difícil era cambiar su propio corazón. Enséñame, dijo finalmente. ¿Enseñarte qué? ¿Cómo ver a las personas de la forma en que tú las ves? ¿Cómo encontrar valor donde he estado ciega a él toda mi vida? Diego sonrió. Ya estás aprendiendo. Cada día que vienes aquí, cada conversación que tienes con Roberto o Elena o Marco, cada momento que eliges humildad sobre arrogancia, estás aprendiendo. Fue en ese momento cuando uno de los otros mecánicos, un joven de unos 25 años llamado Andrés, se acercó tímidamente. Disculpe, señora Sandoval, comenzó nerviosamente. Solo quería decir, lo que está haciendo con la compañía farmacéutica es importante. Mi hermana tiene diabetes. No puede pagar su insulina completa. Ha estado racionándola, poniéndose en riesgo. Si su programa puede ayudar a personas como ella, va a salvar vidas. Victoria sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante 8 años, había dirigido una compañía farmacéutica sin pensar realmente en las vidas reales afectadas por sus decisiones. Había visto números en hojas de cálculo, no personas como la hermana de Andrés luchando por sobrevivir. ¿Cómo se llama tu hermana?, Victoria preguntó. María,
Andrés respondió, sorprendido por la pregunta. Quiero conocerla. Y quiero asegurarme de que tenga toda la insulina que necesita, empezando mañana. Andrés parecía que iba a llorar. Señora, yo no sé cómo agradecerle. No me agradezcas, Victoria respondió suavemente. Agradece a Diego por enseñarme a ver personas en lugar de números. Después de que Andrés se fue, Diego y Victoria se quedaron en silencio durante un largo momento. ¿Sabes qué es lo más extraño? Victoria finalmente habló. Por primera vez en 8 años, no me siento definida por esta silla. Me siento definida por quién estoy eligiendo ser. Eso es porque estás sanando, Diego observó. No solo tu cuerpo, aunque eso también está progresando increíblemente, pero estás sanando las partes de ti que estaban rotas mucho antes del accidente. Las palabras resonaron profundamente con Victoria. Había asumido que su trauma principal era el accidente de equitación, la lesión de médula espinal. Pero ahora estaba comenzando a ver que había estado herida mucho antes de eso. Herida por una vida de privilegio que la había aislado de la humanidad real, por años de aprender que el dinero era más importante que las personas, por una educación que la había enseñado a medir valor en términos materiales. Diego, Victoria dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado la medicina? ¿De haber sacrificado tu carrera por tu padre? Diego consideró la pregunta cuidadosamente. Antes, sí. Los primeros años fueron muy difíciles. Veía a mis compañeros de residencia avanzando en sus carreras, convirtiéndose en los neurocirujanos exitosos que yo había planeado ser. Me preguntaba si había desperdiciado mi potencial. ¿Y ahora? Ahora veo que no desperdicié nada. Solo tomé un camino diferente. He ayudado a más personas desde este taller, de las que habría ayudado en un hospital de élite, donde solo los ricos tienen acceso. He construido una comunidad basada en cuidado mutuo en lugar de transacciones financieras. Y he aprendido que el verdadero éxito no se mide en títulos o prestigio, sino en vidas tocadas y corazones cambiados. Eres la persona más sabia que he conocido, Victoria admitió. No soy sabio, Diego se rió. Solo soy alguien que aprendió sus lecciones de forma difícil y decidió no desperdiciar ese dolor. Fue durante esa conversación cuando Victoria se dio cuenta de algo fundamental. Se había enamorado de Diego. No de forma romántica necesariamente, aunque había elementos de eso también, sino de una forma más profunda. Se había enamorado de su forma de ver el mundo, de su compasión inquebrantable, de su negativa, a permitir que el sistema definiera lo que era posible. Pero más importante, se había enamorado de quien ella estaba convirtiéndose bajo su influencia. La mujer cruel y amargada que había sido, estaba muriendo lentamente, reemplazada por alguien que Victoria apenas reconocía, pero que le gustaba infinitamente más. 2 meses después de su primer encuentro, Diego decidió que Victoria estaba lista para el siguiente nivel de su rehabilitación. Hoy, anunció con una sonrisa que hacía que sus ojos brillaran, vamos a intentar algo que probablemente pensarás que es completamente loco. Después de todo lo que hemos hecho, nada me sorprendería. Victoria respondió. Vamos a intentar que te pares. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Pararme. Finalmente susurró. Diego, eso es posible, Diego completó. Has estado haciendo un progreso increíble. Tienes sensación en la mayoría de tus piernas. Tienes control muscular parcial en tus tobillos, rodillas, incluso algunas funciones en tus caderas. Es tiempo de ver si podemos convertir esas pequeñas victorias en algo mayor. Pero ¿qué tal si caigo? ¿Qué tal si me lastimo? No vas a caer porque yo voy a sostenerte. Y no vas a lastimarte porque voy a estar ahí cada segundo. Confía en mí, Victoria. Y ella confiaba, completamente. Este hombre la había llevado de desesperanza a esperanza, de resignación a posibilidad. Si decía que podía pararse, entonces lo intentaría. Diego preparó todo meticulosamente. Instaló barras paralelas que había construido específicamente para este momento. Posicionó colchonetas de seguridad. Llamó a 2 de sus mecánicos más experimentados para que ayudaran como apoyo adicional. Bien, Diego se arrodilló frente a Victoria, sus manos encontrando posiciones familiares en sus piernas. Vamos a hacer esto en etapas. Primero,
Te voy a ayudar a pararte. Voy a sostener la mayoría de tu peso. Tu trabajo es simplemente intentar activar los músculos que hemos estado rehabilitando. ¿Lista? Lista, Victoria respondió, aunque su voz temblaba. Diego la movió con cuidado desde su silla a una posición entre las barras paralelas. Sus manos sostuvieron su cintura con firmeza mientras lentamente, centímetro por centímetro, la guiaba a una posición vertical. Y entonces, por primera vez en 8 años, Victoria Sandoval estuvo de pie. Diego sostenía la mayor parte de su peso. Sí, y sus piernas temblaban violentamente con el esfuerzo, pero estaba vertical. Estaba mirando a Diego a los ojos en lugar de hacia arriba. Estaba experimentando una perspectiva que había asumido perdida para siempre. Las lágrimas corrían por su rostro, pero apenas las notaba. Todo su enfoque estaba en mantener esta posición, en activar cada músculo que Diego le había enseñado a despertar. Eso es. Diego la alentaba, su voz suave pero firme. Siente tus pies contra el suelo. Siente tu peso distribuyéndose a través de tus piernas. Tu cuerpo recuerda cómo hacer esto. Solo necesitas recordarle. Victoria se concentró con una intensidad que bordeaba lo místico. Y para su asombro absoluto, sintió algo. Sus piernas no solo colgando inútiles, sino soportando una fracción, pequeña pero real, de su propio peso. «¡Lo siento!», exclamó. «Diego, estoy sosteniendo parte de mi peso». «Sí», Diego celebró. «Eso es exactamente lo que quería ver. Ahora voy a reducir mi apoyo un poquito, muy poco. Quiero que intentes mantener tu balance». Redujo su agarre ligeramente, y Victoria sintió sus músculos protestando ferozmente contra el trabajo adicional, pero se mantuvo, temblorosa, inestable, pero de pie. Duraron solo 30 segundos, pero fueron los 30 segundos más milagrosos de la vida de Victoria. Cuando Diego finalmente la ayudó de regreso a su silla, ella estaba sollozando incontrolablemente. «Estuve de pie», seguía repitiendo. «Realmente estuve de pie». Los otros mecánicos que habían presenciado el momento estaban aplaudiendo. Algunos tenían lágrimas en sus propios ojos, porque todos habían visto a Victoria cuando llegó por primera vez, arrogante y cruel, y todos habían sido testigos de su transformación. «Esto es solo el comienzo», Diego le dijo, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. «Con práctica vas a poder pararte por periodos más largos. Eventualmente, con el soporte correcto, tal vez incluso puedas dar pasos». «¿Pasos?», Victoria apenas podía pronunciar la palabra. «No estoy prometiendo que caminarás independientemente», Diego fue cuidadoso de aclarar. «Pero creo que podemos llegar a donde puedas caminar con asistencia. Andador, tal vez eventualmente solo bastones. No será fácil. Tomará meses, tal vez años, pero es posible». Victoria lo abrazó entonces, sin importarle que estuviera cubierto de grasa de motor, sin importarle las lágrimas que manchaban su uniforme. Solo importaba este hombre increíble que se había negado a aceptar imposible como respuesta. «Gracias», susurró contra su hombro. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca me rindo con las personas que están dispuestas a luchar por sí mismas», Diego respondió, devolviéndole el abrazo gentilmente. «Y tú, Victoria, eres una luchadora». Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Victoria practicaba pararse todos los días, aumentando gradualmente el tiempo que podía sostener su propio peso. 20 segundos se convirtieron en 30. 30 se convirtieron en 1 minuto. Y luego, en un día memorable, mantuvo su posición durante 5 minutos completos. Pero el verdadero desafío llegó cuando Diego anunció el siguiente paso. «Es tiempo de intentar un paso», dijo una mañana después de que Victoria había logrado pararse durante casi 10 minutos con apoyo mínimo. ¿Un paso? Victoria sintió terror y emoción mezclándose en proporciones iguales. «Diego, pararse es una cosa, pero mover las piernas...» «Lo sé», Diego asintió. «Es exponencialmente más complejo. Requiere coordinación, balance y fuerza que todavía estás desarrollando. Pero creo que estás lista para intentarlo». Preparó un sistema de arneses de seguridad que la sostendría si perdía balance. Posicionó las barras paralelas para que tuviera algo a qué aferrarse. Y luego, con una paciencia infinita, comenzó a enseñarle la biomecánica de dar un paso. «Caminar es básicamente caerse controladamente hacia adelante», explicó.
Transferirás tu peso a una pierna, levantarás ligeramente la otra, la moverás hacia adelante, y luego transferirás el peso nuevamente. Tu cerebro solía hacer esto automáticamente. Ahora tenemos que enseñarle conscientemente cada elemento. El primer intento fue un fracaso absoluto. Victoria logró pararse. Logró transferir su peso a su pierna derecha. Pero cuando intentó levantar su pierna izquierda, sus músculos simplemente se negaron a cooperar. Se habría caído si Diego no la hubiera sostenido. Otra vez, Victoria ordenó, determinación feroz en su voz. Tu cuerpo necesita descansar, Diego advirtió. Otra vez, Victoria repitió, y Diego reconoció esa expresión. Era la misma que había visto en docenas de pacientes que estaban a punto de lograr algo imposible, pura voluntad inquebrantable. Intentaron nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. Por 2 horas, Victoria intentó dar un solo paso, y cada vez fracasaba. Pero con cada fracaso, aprendía algo. Sus músculos se recordaban gradualmente cómo coordinarse. Su cerebro reconstruía conexiones neurológicas que habían estado dormidas durante años. Y entonces, en el intento número 37, sucedió. Victoria estaba parada en las barras paralelas, su peso en su pierna derecha. Respiró profundamente, visualizando el movimiento como Diego le había enseñado. Y luego, con una concentración tan intensa que podía sentir sudor formándose en su frente, levantó su pierna izquierda. No fue un levantamiento suave. Su pie se arrastró por el suelo con una resistencia evidente, pero se movió, hacia adelante, apenas 10 centímetros, pero se movió, y cuando volvió a tocar el suelo, Victoria estaba parada en una posición nueva. Había dado un paso, su primer paso en 8 años. El taller estalló en celebración. Todos los mecánicos habían estado observando, sus propios trabajos olvidados en favor de presenciar este milagro. Andrés estaba llorando abiertamente. Hasta el duro veterano de 60 años llamado Carlos tenía lágrimas en sus ojos. Pero nadie estaba más emocionado que Diego. Su sonrisa era tan amplia que iluminaba toda la habitación. «¡Lo hiciste!», exclamó. «¡Victoria, diste un paso!». «Solo uno», Victoria rió a través de sus lágrimas. «Y el más feo y torpe paso que alguien haya dado jamás. Es el paso más hermoso que he visto en mi vida», Diego respondió con completa sinceridad. «Porque es un paso que los mejores médicos del mundo dijeron que nunca darías». Victoria miró a este hombre que la había transformado completamente. No solo su cuerpo, aunque eso era milagroso en sí mismo, sino su alma. La había forzado a confrontar quién había sido, quién quería ser, y la distancia entre esas dos versiones de sí misma. «No podría haberlo hecho sin ti», dijo suavemente. «Te equivocas», Diego respondió. «Yo solo te mostré el camino. Tú hiciste todo el trabajo». Durante los siguientes 2 meses, Victoria trabajó incansablemente en perfeccionar ese paso. Un paso se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. Y luego, en un momento que quedaría grabado en su memoria para siempre, caminó 5 metros completos con apoyo mínimo de Diego. No era caminar normal. Cada paso requería concentración intensa. Su pie derecho se arrastraba ligeramente. Su balance era precario, pero estaba caminando. Realmente, genuinamente caminando. Pero mientras su cuerpo se transformaba, Victoria se dio cuenta de que había otro desafío que enfrentar: el mundo exterior. Durante meses, su rehabilitación había sido privada, contenida dentro de los confines seguros del taller de Diego. Pero ahora, era tiempo de confrontar la sociedad que la había conocido solo como la mujer discapacitada en la silla de ruedas de titanio. La oportunidad llegó cuando la Cámara de Comercio de la ciudad la invitó a dar el discurso principal en su gala anual. Era un evento que Victoria había evitado religiosamente durante 8 años. La idea de ser exhibida en su silla, de ser el objeto de lástima o admiración performativa, había sido intolerable. Pero ahora, algo había cambiado. «Voy a asistir», Victoria le dijo a su asistenta Margaret por teléfono. «Y Margaret, no menciones mi silla en ningún material promocional. De hecho, no menciones mi condición en absoluto». «¿Estás segura?», Margaret preguntó, claramente confundida. Ha sido su marca durante años. La CEO exitosa que superó la adversidad. «No quiero ser definida por mi discapacidad», Victoria respondió.
Quiero ser definida por lo que estoy haciendo ahora. La noche de la gala, Victoria se vistió con un cuidado que no había empleado en años. Eligió un vestido largo que cubriría sus piernas, pero que era elegante en lugar de funcional. Se maquilló no para ocultar, sino para resaltar. Se peinó con un estilo que hablaba de confianza en lugar de control. Y cuando llegó el momento de entrar al salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad, Victoria hizo algo que nadie esperaba. Llegó caminando. Usaba un andador especializado que Diego había modificado para ella. Sus pasos eran lentos, deliberados, pero estaba caminando. Y el efecto en la sala fue eléctrico. El murmullo de conversaciones se detuvo instantáneamente. Todas las cabezas se giraron, y por un momento hubo silencio absoluto mientras 500 personas procesaban lo imposible. Victoria Sandoval, a quien todos habían conocido como permanentemente confinada a una silla de ruedas, estaba caminando. Y luego, como si alguien hubiera dado una señal invisible, la sala estalló en aplausos atronadores. No era el aplauso cortés de eventos corporativos, era algo más visceral, más genuino. Era el reconocimiento de haber presenciado algo extraordinario. Pero Victoria levantó una mano para silenciarlos, y gradualmente el aplauso se apagó. «Por favor», dijo cuando la sala estuvo en silencio, «no me aplaudan por caminar. Aplaudan al hombre que se negó a aceptar la palabra imposible como respuesta final». Gesticuló hacia donde Diego estaba parado en la entrada, vestido con el único traje que poseía, claramente incómodo entre toda esta riqueza y prestigio. Había insistido en no venir, pero Victoria lo había convencido diciéndole que esta noche no era sobre ella, sino sobre honrar su trabajo. «Diego Hernández», Victoria continuó, su voz resonando en el salón, «es un mecánico. Repara autos en un taller modesto en el lado este de la ciudad. Pero también es algo más. Es un neurocirujano brillante que dejó su carrera para cuidar a su padre. Es un sanador que ayuda a personas que el sistema médico oficial ha abandonado, y es la razón por la que estoy parada aquí esta noche». Podía ver rostros en la audiencia cambiando de expresiones de curiosidad a comprensión a algo que podría haber sido vergüenza, porque muchos de ellos, en diferentes formas, habían contribuido a un sistema que valoraba credenciales sobre capacidad, que medía éxito en dinero en lugar de vidas cambiadas. Durante 8 años, Victoria continuó, su voz adquiriendo fuerza. Fui la CEO discapacitada que supuestamente inspiraba a otros, pero la verdad es que era una mujer amargada que usaba su discapacidad como excusa para tratar a otros con crueldad. Usaba mi silla como arma y como armadura. El silencio en la sala ahora era incómodo. Nadie esperaba este tipo de honestidad brutal en una gala corporativa. Pero Diego me enseñó algo fundamental, que la verdadera discapacidad no es física, es la incapacidad de ver humanidad en otros, es la incapacidad de reconocer valor más allá de títulos y cuentas bancarias, es la incapacidad de crecer, cambiar y convertirse en mejor persona. Victoria hizo una pausa, permitiendo que las palabras resonaran. Esta noche estoy anunciando la Fundación Hernández para Rehabilitación Alternativa. Será financiada con $100 millones de mi fortuna personal. Su misión será proporcionar tratamiento y esperanza a personas con lesiones de médula espinal que han sido desahuciadas por la medicina convencional. El aplauso que siguió fue diferente al primero. Era más sobrio, más reflexivo, porque todos en esa sala sabían que Victoria acababa de desafiar fundamentalmente el statu quo médico. Pero esto no es solo sobre dinero. Victoria continuó cuando el aplauso se calmó. Es sobre cambiar cómo valoramos a las personas. Es sobre reconocer que la brillantez puede existir en un taller mecánico tanto como en una torre corporativa. Es sobre entender que el verdadero éxito se mide en vidas tocadas, no en ganancias acumuladas. Miró directamente a Diego, quien tenía lágrimas corriendo por su rostro. Diego me dio la habilidad de caminar nuevamente, pero más importante, me dio la habilidad de ver claramente, de sentir profundamente, de vivir auténticamente. Y eso, damas y caballeros, es un regalo que ningún dinero puede comprar. Cuando terminó su discurso, Victoria caminó lentamente desde el podio hacia donde Diego estaba parado. Cada paso era visible esfuerzo, pero los dio con dignidad y propósito. Y cuando finalmente llegó a él, tomó su mano. «Gracias»,
dijo simplemente. Diego no confiaba en su voz para responder, así que simplemente la abrazó mientras la sala entera se ponía de pie en ovación. Pero para Victoria, el verdadero momento llegó después, cuando una mujer joven se acercó tímidamente. Era la hermana de Andrés, María, la que tenía diabetes. Señora Sandoval, María habló con voz temblorosa. Solo quería decir, el programa de acceso a medicamentos que empezó salvó mi vida, literalmente. Y ahora, viendo lo que hizo por usted, nos da esperanza a todos. Esperanza de que el cambio real es posible. Victoria sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante 8 años, había buscado significado en lugares equivocados. Había pensado que el poder venía de controlar, que el éxito se medía en dominación. Pero ahora entendía que el verdadero poder venía de elevar a otros, y el verdadero éxito se medía en esperanza creada. Los siguientes meses fueron transformadores no solo para Victoria, sino para toda la ciudad. La Fundación Hernández abrió sus puertas con Diego como director médico, pero insistió en una condición: que siguiera trabajando en su taller 3 días a la semana, porque, como explicó, era ahí donde encontraba sus mejores ideas, rodeado de motores y el trabajo honesto de sus mecánicos. La fundación empleó a los mejores fisioterapeutas, neurólogos y especialistas en rehabilitación que el dinero podía comprar. Pero todos trabajaban bajo la filosofía de Diego: nunca aceptar imposible como respuesta final, nunca abandonar a un paciente, nunca permitir que las limitaciones del sistema médico dictaran lo que era posible. Victoria continuó su propia rehabilitación. 6 meses después de su primer paso, estaba caminando con solo un bastón. Su andar nunca sería completamente normal. Siempre tendría una ligera cojera en su pierna derecha, pero era móvil, era independiente, y más importante, era completamente transformada. Un año después de su primer encuentro en el taller, Victoria organizó una celebración, no en una sala de baile lujosa, sino en el mismo taller mecánico donde todo había comenzado. Invitó a todos los pacientes que Diego había ayudado durante años, a los mecánicos que habían sido testigos de su transformación y a las personas cuyas vidas habían sido cambiadas por la fundación. Roberto, el joven que había sido baleado, ahora podía pararse con asistencia y estaba trabajando hacia pasos independientes. Elena, la madre de 3, había recuperado suficiente sensación para cuidar a sus hijos de formas que había pensado perdidas para siempre. Marco, el anciano con el derrame, estaba caminando con andador y había recuperado la mayoría de su habla. Cada historia era un testimonio del poder de negarse a aceptar limitaciones, de la importancia de ver potencial donde otros veían imposibilidad. Durante la celebración, Diego se acercó a Victoria con expresión seria. «Hay algo que necesito decirte», comenzó. «¿Qué pasa?», Victoria preguntó, inmediatamente preocupada por su tono. «El hospital universitario me contactó. Han revisado mi caso. Quieren reinstalar mi licencia médica y ofrecerme una posición como jefe de rehabilitación neurológica». Victoria sintió una mezcla de emociones. Alegría de que Diego finalmente recibiera el reconocimiento que merecía, pero también miedo de perderlo, de que eligiera regresar al mundo médico oficial y abandonar el trabajo que hacían juntos. Eso es increíble», dijo, tratando de mantener su voz estable. «¿Qué les dijiste?» «Les dije no», Diego respondió simplemente. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque me di cuenta de algo. No necesito la validación del sistema médico para saber que mi trabajo tiene valor. No necesito un título en una puerta para saber que estoy ayudando a personas. Y francamente, puedo ayudar a más personas desde mi taller y la fundación de lo que podría en cualquier hospital limitado por protocolos y burocracia». Victoria lo abrazó entonces, sin importarle que estuvieran rodeados de gente. «Eres el hombre más extraordinario que he conocido. Solo soy alguien que aprendió que el verdadero éxito no viene de lo que el mundo te da», Diego respondió, devolviéndole el abrazo, «sino de lo que das al mundo». Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Victoria reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado. Había comenzado con una mujer arrogante, riéndose cruelmente de una promesa imposible. Y había terminado con esa misma mujer caminando, no solo físicamente sino espiritualmente. El mecánico había mantenido su promesa, la había hecho caminar nuevamente, pero más que eso,
La había hecho vivir nuevamente. La había enseñado que el valor real no está en lo que tienes, sino en quién eres y cómo tratas a otros. 2 años después de su primer encuentro, Victoria estaba parada en el mismo lugar donde una vez había llegado en su silla de titanio, despreciando todo y a todos a su alrededor. Pero ahora, estaba parada sobre sus propias piernas, rodeada de personas que amaba y respetaba, haciendo trabajo que realmente importaba. Diego estaba junto a ella, ya no el mecánico cubierto de grasa que ella había subestimado, sino su socio en transformar vidas, su amigo más cercano, y la persona que le había enseñado el verdadero significado de esperanza. ¿Alguna vez te arrepientes?, Victoria le preguntó un día mientras observaban a un nuevo paciente dar sus primeros pasos tentativos. ¿De qué? De haberme ayudado, de haber tomado un riesgo con alguien que te trató tan mal. Diego sonrió. Esa sonrisa que ahora Victoria conocía también. Nunca. Porque me enseñaste algo también. ¿Qué cosa? Que todos merecen una segunda oportunidad. Que la transformación real es posible. Y que a veces, las personas más difíciles de amar son las que más necesitan amor. Las palabras resonaron en el aire entre ellos, cargadas de verdad y afecto. Y mientras Victoria observaba a su alrededor, a la fundación que habían construido juntos, a las vidas que estaban cambiando, a la comunidad de esperanza que habían creado, supo con absoluta certeza que había encontrado su verdadero propósito. No era ser la mujer más rica de la ciudad. No era dirigir un imperio corporativo. No era ser admirada o temida. Era ser parte de algo más grande que ella misma. Era usar sus recursos para crear oportunidades. Era demostrar cada día que el cambio real, tanto físico como espiritual, era posible cuando alguien se negaba a aceptar imposible como respuesta final. El mecánico había prometido hacerla caminar nuevamente, y lo había hecho. Pero el verdadero milagro no era el movimiento de sus piernas. Era el movimiento de su corazón, de cerrado a abierto, de amargo a compasivo, de egoísta a generoso. Esa transformación, Victoria sabía, era el regalo más grande que Diego le había dado. Y era un regalo que pasaría adelante, cada día, por el resto de su vida. Porque al final, esta nunca fue una historia sobre caminar. Fue una historia sobre despertar. Sobre una mujer que había estado dormida en su privilegio, y un mecánico con manos mágicas que la había despertado a la vida real. Y ahora, finalmente, Victoria Sandoval estaba completamente, maravillosamente, milagrosamente despierta. 5 años después de aquel primer encuentro, la ciudad había cambiado de maneras que nadie había podido anticipar. La Fundación Hernández había expandido sus operaciones a 6 ciudades diferentes, ayudando a más de 1000 pacientes que habían sido desahuciados por la medicina convencional. Los resultados hablaban por sí mismos. Un 72% de recuperación significativa, historias de milagros documentadas meticulosamente, vidas transformadas una a la vez. Pero el impacto más profundo no se medía en números o estadísticas. Se medía en cómo la filosofía de Diego había comenzado a infiltrar el establecimiento médico. Hospitales universitarios ahora incluían evaluación de potencial neurológico residual, como parte de su protocolo estándar. Escuelas de medicina enseñaban casos de la Fundación Hernández como ejemplos de cómo la persistencia y la atención individualizada podían lograr resultados que el tratamiento convencional consideraba imposibles. Victoria se había convertido en una defensora apasionada no solo de la rehabilitación alternativa, sino de una filosofía más amplia, que el valor humano no se mide en capacidad física, educación formal o riqueza material, sino en el impacto que cada persona tiene en las vidas de otros. Había donado la mayoría de su fortuna a varias causas, manteniendo solo lo suficiente para vivir cómodamente, pero no ostentosamente. Su mansión había sido convertida en un centro de rehabilitación residencial, donde pacientes podían quedarse durante sus tratamientos intensivos. Su flota de autos de lujo había sido vendida, el dinero usado para comprar equipo médico especializado. Y ella, la mujer que una vez había medido su valor en dígitos de cuenta bancaria, ahora medía su vida en sonrisas de pacientes dando sus primeros pasos, en lágrimas de familias reunidas con esperanza renovada, en la simple satisfacción de saber que cada día hacía una diferencia real. El taller mecánico permanecía abierto.
Diego insistía en mantenerlo funcionando, no solo por los ingresos modestos que generaba, sino porque era ahí, rodeado del trabajo honesto y el olor a aceite de motor, donde encontraba claridad y propósito. Sus mecánicos, muchos de los cuales ahora también eran técnicos de rehabilitación certificados, dividían su tiempo entre reparar autos y ayudar a reparar vidas. Una tarde de primavera, Victoria llegó al taller y encontró a Diego trabajando en un auto viejo. Era un modelo que ella reconoció inmediatamente. El mismo Mercedes que había traído 5 años atrás, el que había iniciado toda esta historia extraordinaria. ¿Ese auto?, preguntó con una sonrisa. Diego se deslizó de debajo del vehículo, su rostro ahora marcado con líneas que hablaban de 5 años de trabajo intenso pero satisfactorio. El dueño nunca lo recogió, quedó abandonado aquí. Pensé en arreglarlo y donarlo. Victoria se acercó, sus pasos ahora completamente seguros, aunque todavía usaba un bastón decorativo, más por precaución que por necesidad. Acarició el capó del auto que había sido testigo del comienzo de su transformación. Deberíamos mantenerlo, dijo suavemente, como recordatorio de dónde comenzamos. Diego se levantó, limpiándose las manos en un trapo que inmediatamente las ensució más. Ese gesto, que una vez había parecido a Victoria como evidencia de inferioridad, ahora lo veía como la marca de alguien que no tenía miedo de ensuciarse las manos haciendo trabajo importante. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de estos 5 años? Diego preguntó, apoyándose contra el auto. ¿Qué? No es la cantidad de pacientes que hemos ayudado, aunque eso es increíble. No es el reconocimiento que la Fundación ha recibido, aunque eso también es gratificante. Es como tu transformación inspiró transformaciones en cadena que nunca pudimos haber anticipado. Era verdad. La historia de Victoria se había vuelto legendaria. Artículos habían sido escritos, documentales filmados, conferencias dadas. Pero más importante, había inspirado a otros a confrontar sus propios prejuicios, a cuestionar sus propias suposiciones sobre valor y capacidad. Ejecutivos corporativos habían comenzado programas de inclusión genuinos, en lugar de performativos. Escuelas habían revisado cómo evaluaban talento y potencial. Incluso el sistema médico, resistente al cambio como era, había comenzado a adoptar enfoques más holísticos y personalizados. Todavía tengo días difíciles, Victoria admitió, sentándose en una silla cercana. Días donde mi cuerpo duele, donde caminar es un desafío, donde me pregunto si todo el esfuerzo vale la pena. Eso es completamente normal, Diego respondió, sentándose junto a ella. La sanación no es lineal. Es un proceso con altibajos. Lo importante es que ahora tienes herramientas para manejar esos días difíciles. Las herramientas que tú me diste. Las herramientas que encontraste dentro de ti misma. Yo solo te mostré dónde buscar. Permanecieron en silencio durante un momento. Un silencio cómodo, que solo viene de años de amistad profunda y respeto mutuo. Diego, Victoria finalmente habló, ¿alguna vez piensas en lo improbable que era todo esto? Una mujer arrogante riéndose de un mecánico que prometió lo imposible. Las probabilidades de que esto terminara bien eran astronómicamente bajas. Diego sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar como símbolo de sabiduría y bondad. Tal vez esa es la lección más importante. Que los milagros no son eventos aleatorios que suceden a personas afortunadas. Son el resultado de personas negándose a aceptar limitaciones, trabajando incansablemente, creyendo cuando nadie más cree. Tú creíste cuando yo no podía. Y tú trabajaste cuando yo no podía trabajar por ti. Fue colaboración, Victoria. Como todo lo importante en la vida. Mientras el sol de la tarde pintaba el taller con luz dorada, Victoria reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían compartido. De arrogancia a humildad. De desesperanza a esperanza. De aislamiento a comunidad. De muerte espiritual a renacimiento completo. Y supo, con absoluta certeza, que aunque sus piernas habían sido sanadas, esa nunca había sido la verdadera herida. La verdadera herida había sido su corazón cerrado, su incapacidad de ver humanidad en otros, su creencia de que el dinero y el estatus la hacían superior. Esa herida había sido curada no por medicina o cirugía, sino por la persistente bondad de un hombre que veía potencial donde otros veían imposibilidad. Por un mecánico con manos mágicas que entendía que la sanación verdadera requiere tocar no solo el cuerpo, sino el alma.
Y mientras Victoria se levantaba para irse, caminando sobre piernas que una vez estuvieron inmóviles, sostenida por fuerza que una vez fue inexistente, guiada por propósito que una vez estuvo perdido, supo que cada paso que daba era un testimonio de una verdad fundamental. Los milagros existen, pero no vienen de afuera. Vienen de la decisión de creer, de trabajar, de cambiar, de convertirse en algo más grande que lo que éramos antes. El mecánico había dicho, «Yo te hago caminar de nuevo», y ella había reído. Pero no había sido mentira. Había sido profecía. Solo que caminar había significado mucho más que mover piernas. Había significado caminar hacia una vida auténtica, hacia propósito real, hacia la persona que siempre tuvo el potencial de ser, pero que el privilegio y el trauma habían mantenido dormida. Y ahora, finalmente, después de 5 años de trabajo duro y transformación dolorosa, Victoria Sandoval estaba completamente despierta, completamente viva, completamente ella misma. El viaje había comenzado con risa cruel y terminado con gratitud profunda. Y esa, Victoria sabía, era la historia más hermosa que jamás podría contar.